La vida de San Padre Pío es un viaje extraordinario de fe, sacrificio y milagros. Nacido Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887, en la pequeña aldea de Pietrelcina, Italia, mostró una profunda espiritualidad desde una edad temprana que lo distinguía de los demás. Hijo de humildes campesinos, su vida estuvo marcada por la devoción a la Iglesia Católica y un ferviente deseo de servir a Dios. Padre Pío ingresó en la Orden de los Capuchinos a la edad de 15 años, tomando el nombre de Fraile Pío, y comenzó su camino de total dedicación al Señor. Su vida no estuvo exenta de desafíos. Desde la infancia, Padre Pío enfrentó problemas de salud, pero su fe inquebrantable lo mantuvo firme en su vocación. Creía que sus pruebas eran una forma de participar en los sufrimientos de Cristo, una visión que se intensificaría con el tiempo. Ordenado sacerdote en 1910, su viaje espiritual y místico comenzó a manifestarse de maneras más visibles y extraordinarias. Padre Pío fue asignado al monasterio de San Giovanni Rotondo, donde pasaría la mayor parte de su vida. Allí, no solo cumplió con sus deberes sacerdotales, sino que también se convirtió en un ícono de santidad para miles de fieles. El monasterio se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo a personas de todo el mundo en busca de consuelo espiritual y sanación. Su fama como hombre de Dios creció rápidamente, pero siempre mantuvo una actitud humilde enfocada en su misión divina. El compromiso de Padre Pío con la oración y la penitencia era evidente en todas sus acciones. Pasaba largas horas en profunda oración, frecuentemente flagelándose como una forma de ofrecer sacrificio a Dios. Su dedicación al rosario y a la Eucaristía era particularmente notable, reflejando su creencia en la importancia de estos sacramentos en la vida cristiana. Padre Pío creía que la oración era el arma más poderosa contra las fuerzas del mal y la clave para la comunión con Dios. La simplicidad y humildad de su vida contrastaban con los fenómenos extraordinarios que lo rodeaban. Desde una edad temprana, Padre Pío comenzó a exhibir signos de dones místicos que pocos en la historia de la Iglesia Católica poseían. Estos dones, aunque impresionantes, eran vistos por él como un medio para servir mejor a Dios y a los demás, y no como una forma de destacar su propia santidad. Frecuentemente decía que él era solo un siervo de Dios, elegido para una misión especial. El legado de San Padre Pío continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida es un poderoso testimonio de lo que significa vivir una fe profunda y comprometida, enfrentando tanto desafíos internos como batallas espirituales externas con valentía y determinación. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual y a buscar una comunión más profunda con Dios. Los dones místicos de Padre Pío son algunos de los aspectos más fascinantes y misteriosos de su vida. Poseía una serie de habilidades sobrenaturales que lo distinguían como un verdadero hombre de Dios. Entre estos dones, los más notables eran los estigmas, la bilocación, la lectura de almas y la realización de curaciones milagrosas. Cada uno de estos dones servía como testimonio de su profunda comunión con Cristo y de su misión divina de salvar almas. Los estigmas de Padre Pío aparecieron por primera vez en septiembre de 1918 mientras estaba en profunda oración. Las heridas de Cristo se manifestaron en su cuerpo, causándole gran dolor físico pero también una profunda alegría espiritual al compartir los sufrimientos del Señor. Estos estigmas eran visibles y permanecieron con él durante 50 años, hasta poco antes de su muerte. Fueron un signo externo de su unión íntima con Cristo y un misterio que la ciencia no ha podido explicar completamente. Otro don impresionante de Padre Pío era la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Numerosos testimonios de personas afirman haber visto e interactuado con Padre Pío en lugares distantes mientras él permanecía en el monasterio de San Giovanni Rotondo. Este fenómeno, aunque difícil de comprender, fue documentado por testigos fiables y sirve como un recordatorio de la dimensión sobrenatural de su vida. La lectura de almas era otro don extraordinario de Padre Pío. Tenía la capacidad de discernir los pensamientos y los pecados de las personas que venían a confesarse con él. Este don le permitía ofrecer orientación espiritual precisa y ayudar a las personas a alcanzar un arrepentimiento sincero.
Muchas personas testificaron que conocía detalles de sus vidas que nunca habían sido revelados a nadie, lo que solo podría explicarse como un don divino. Además de estos dones, Padre Pío era conocido por realizar curaciones milagrosas. Muchos de los que acudían a él en busca de ayuda para enfermedades incurables se marchaban del monasterio curados. Estos milagros fueron frecuentemente investigados y autenticados por la Iglesia, contribuyendo a su canonización en 2002. Padre Pío siempre atribuía estas curaciones al poder de Dios, diciendo que él era solo un instrumento en las manos del Señor. Los dones místicos de Padre Pío no eran vistos por él como privilegios personales, sino como responsabilidades espirituales. Creía que estos dones eran concedidos por Dios para fortalecer la fe de los demás y para ayudarle en su misión de salvar almas. Esta perspectiva humilde y devota es uno de los aspectos más admirables de su vida y un modelo de santidad para todos los cristianos. La espiritualidad de Padre Pío era profunda e intensa, marcada por una vida de oración continua y una unión mística con Dios. Desde joven, mostró una inclinación natural hacia la vida espiritual, dedicando largas horas a la oración y la meditación. Su espiritualidad no era solo una práctica religiosa, sino una forma de vivir completamente entregado a la voluntad divina. Padre Pío creía firmemente en la importancia de la oración como un medio para conectarse con Dios y obtener la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades de la vida. Decía que la oración era la mejor arma que tenemos, y pasaba muchas horas del día en comunión con Dios, rezando el rosario, meditando sobre las Escrituras y participando en la Santa Misa. Su devoción a la oración era tan intensa que a menudo entraba en estados de éxtasis, donde parecía estar en otra dimensión, completamente absorto en la presencia divina. Además de la oración, Padre Pío practicaba la penitencia de manera rigurosa. Creía que el sufrimiento físico y espiritual podía ofrecerse a Dios como un sacrificio por los pecados del mundo. Su vida de penitencia incluía ayunos, mortificaciones corporales y la aceptación de los dolores causados por los estigmas. Estas prácticas eran una forma de participar en los sufrimientos de Cristo y de purificar su propia alma, así como las almas de los demás. La espiritualidad de Padre Pío también se manifestaba en su devoción a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Veía la Eucaristía como el punto culminante de la vida cristiana y celebraba la misa con una intensidad y devoción que inspiraban a todos los presentes. Para él, cada misa era una renovación del sacrificio de Cristo en el Calvario. La confesión, a su vez, era vista como una oportunidad para reconciliar las almas con Dios, y Padre Pío pasaba largas horas en el confesionario, escuchando confesiones y ofreciendo orientación espiritual. La humildad era otra característica central de la espiritualidad de Padre Pío. A pesar de los dones místicos y de las numerosas personas que buscaban su ayuda, siempre se veía a sí mismo como un simple siervo de Dios. Decía que todo lo que hacía era por gracia divina y que sin Dios no era nada. Esta profunda humildad lo hacía accesible a todos y reflejaba su verdadera grandeza espiritual. La espiritualidad de Padre Pío se caracterizaba por una confianza inquebrantable en la providencia divina. Creía que Dios estaba en control de todas las cosas y que, independientemente de las circunstancias, la voluntad de Dios siempre era para el bien mayor. Esta confianza le daba una paz interior y una capacidad para enfrentar las pruebas con serenidad y valentía, un testimonio poderoso de su fe. La misión de Padre Pío en el confesionario era una parte fundamental de su ministerio y una arena donde libraba intensas batallas espirituales. El confesionario no era solo un lugar de reconciliación, sino un campo de batalla donde enfrentaba las fuerzas del mal para liberar las almas de los pecadores. Padre Pío pasaba largas horas escuchando confesiones, a menudo desde el amanecer hasta tarde en la noche, ofreciendo absolución y orientación espiritual. El impacto de Padre Pío en el confesionario era profundo. Muchas personas viajaban grandes distancias para confesar sus pecados con él, atraídas por su reputación de santidad y por las historias de su discernimiento espiritual. Tenía la capacidad de leer las almas de las personas, discerniendo sus pecados y necesidades espirituales antes incluso de que las confesaran.
Este don le permitía ofrecer consejos precisos y orientación que transformaban la vida de los penitentes. Padre Pío veía el confesionario como un lugar de sanación espiritual donde las personas podían encontrar paz y renovación. Creía que la confesión era un sacramento vital para la vida cristiana y animaba a todos a confesarse regularmente. Para él, la confesión no era solo una formalidad, sino un encuentro profundo con la misericordia de Dios. Decía que su misión era escuchar confesiones y salvar almas, y se dedicaba a ello con una pasión y dedicación extraordinarias. El enfoque de Padre Pío en el confesionario era al mismo tiempo riguroso y compasivo. No dudaba en confrontar a los penitentes sobre sus pecados y llamarlos al arrepentimiento genuino, pero lo hacía con un amor y una compasión que tocaban profundamente sus corazones. Entendía la fragilidad humana y ofrecía apoyo espiritual para que las personas pudieran superar sus debilidades y crecer en la fe. Los testimonios de personas que se confesaron con Padre Pío son numerosos e inspiradores. Muchos relatan que sus vidas fueron transformadas tras un encuentro con él en el confesionario. Sus palabras, llenas de sabiduría y discernimiento espiritual, ayudaron a innumerables personas a encontrar paz interior y reconciliación con Dios. Estos testimonios son una prueba del impacto duradero de su misión en el confesionario y de su capacidad para guiar las almas hacia la luz de Cristo. Padre Pío también enfrentaba grandes desafíos en el confesionario. Informó que a menudo era atacado por el demonio mientras escuchaba confesiones, tratando de distraerlo o impedirle absolver los pecados. Sin embargo, su fe inquebrantable y su confianza en la protección divina lo mantenían firme. Creía que estas pruebas eran parte de su misión y una señal de que estaba haciendo la voluntad de Dios. La vida de Padre Pío estuvo marcada por una intensa batalla espiritual que se manifestaba tanto en su interior como en el exterior. Con frecuencia, relataba enfrentamientos directos con el demonio, quien intentaba de todas las formas desviarlo de su misión divina. Estas batallas no eran solo metáforas espirituales, sino experiencias reales y tangibles que enfrentaba con valentía y fe inquebrantable. Padre Pío describía ataques físicos y espirituales que sufría durante la noche. Relataba ser golpeado por fuerzas invisibles, escuchar ruidos perturbadores y sentir una presencia maligna intentando intimidarlo. Estas experiencias eran tan intensas que dejaban marcas en su cuerpo y perturbaban su descanso. Sin embargo, nunca cedió al miedo ni a la desesperación. Para Padre Pío, estas pruebas eran una señal de que estaba en el camino correcto y una oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo. La Iglesia Católica enseña que la batalla espiritual es una realidad de la vida cristiana. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a revestirnos de la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Padre Pío vivió esta realidad de manera intensa, utilizando las armas espirituales de la oración, los sacramentos y la devoción para combatir las fuerzas del mal. Creía que la oración era el arma más poderosa y que, con fe y confianza en Dios, podía vencer cualquier adversidad. Padre Pío también enfrentaba batallas espirituales en el contexto de su ministerio sacerdotal. El confesionario, donde pasaba largas horas escuchando confesiones, era un campo de batalla espiritual donde enfrentaba directamente las fuerzas del mal que intentaban mantener a las almas alejadas de la gracia de Dios. Veía cada confesión como una oportunidad de rescatar una alma de las garras del maligno y traerla de vuelta a la luz de Cristo. Los testimonios de testigos confirman la intensidad de estas batallas. Muchas personas que convivían con Padre Pío atestiguaron eventos sobrenaturales y sintieron la presencia del mal intentando interferir en su misión. Sin embargo, también fueron testigos de su firmeza y valentía, inspiradas por su profunda fe y por la protección divina. Estas experiencias refuerzan la creencia en la realidad del mundo espiritual y en la necesidad de una vida de oración y devoción para enfrentar las adversidades. La vida de Padre Pío es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la oración pueden vencer las fuerzas del mal. Nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos confiar en la protección divina y en la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Su vida es un testimonio de que la luz de Cristo siempre prevalece y que, con fe y valentía,
podemos enfrentar cualquier batalla espiritual. Los relatos de confrontaciones sobrenaturales en la vida de Padre Pío son numerosos e impresionantes. Personas cercanas a él y fieles que visitaron el monasterio de San Giovanni Rotondo atestiguaron eventos que desafían la comprensión humana. Estas experiencias no solo ilustran la intensidad de las batallas espirituales que enfrentaba, sino también la profundidad de su fe y valentía. Uno de los relatos más frecuentes involucra ruidos extraños e inexplicables que emanaban de su habitación durante la noche. Hermanos del monasterio frecuentemente escuchaban sonidos de lucha, muebles siendo arrastrados y gritos, solo para encontrar a Padre Pío al día siguiente, calmado pero visiblemente magullado. Explicaba que estos eran ataques del demonio, intentando romper su voluntad y desviarlo de su misión. Además de los ataques físicos, Padre Pío enfrentaba constantes intentos de intimidación y engaño espiritual. Relataba que el demonio frecuentemente asumía formas aterradoras o intentaba engañarlo apareciendo como figuras sagradas, como santos o incluso la Virgen María. Sin embargo, con su don de discernimiento espiritual, Padre Pío siempre lograba desenmascarar estas ilusiones, reafirmando su fe en Dios y su devoción a la verdad. Otro relato sobrenatural involucra la capacidad de Padre Pío para realizar exorcismos. Aunque no era un exorcista oficial, frecuentemente ayudaba a personas que estaban bajo influencia maligna. Su poder espiritual y su fe intensa a menudo resultaban en liberaciones milagrosas. Testigos describen cómo enfrentaba directamente a los espíritus malignos, ordenándoles que salieran en el nombre de Jesucristo, y observaban con asombro la calma y autoridad con que conducía estas sesiones. Estos relatos de confrontaciones sobrenaturales no eran episodios aislados, sino parte de un patrón continuo en la vida de Padre Pío. Ilustran la intensidad de la batalla espiritual que enfrentaba diariamente y la profunda confianza que tenía en la protección divina. A través de estas experiencias, mostraba a los fieles la realidad del mundo espiritual y la necesidad de una fe firme y constante. Entre las muchas confrontaciones espirituales que Padre Pío enfrentó, una de las más notables es el episodio en el que confesó al propio demonio. Este evento extraordinario no solo destaca la profundidad de su discernimiento espiritual, sino también la realidad tangible de las batallas espirituales que libraba. Este enfrentamiento es un poderoso testimonio de la fuerza de la fe y de la autoridad espiritual de Padre Pío. Era un día aparentemente común en el monasterio de San Giovanni Rotondo, con fieles esperando para confesar sus pecados. Padre Pío estaba en el confesionario, como de costumbre, escuchando confesiones con paciencia y compasión. Entre los penitentes, un hombre entró en el confesionario y comenzó a hablar de manera extraña y perturbadora. Padre Pío, con su don de discernimiento, inmediatamente percibió que algo andaba mal. El hombre parecía normal, pero sus respuestas eran evasivas y llenas de malicia. Padre Pío sintió una presencia maligna y comenzó a hacer preguntas más incisivas, tratando de entender la verdadera naturaleza de ese penitente. A medida que la conversación avanzaba, quedó claro que el hombre estaba tratando de confundir y engañar al santo. Sus respuestas revelaban una falta de arrepentimiento y una maldad intrínseca que no eran típicas de un pecador común. Decidido a confrontar la verdad, Padre Pío usó su autoridad espiritual para ordenar que el demonio se rebelara. En ese momento, la atmósfera en el confesionario cambió drásticamente. El hombre comenzó a temblar y a emitir sonidos inhumanos, revelando su verdadera naturaleza demoníaca. El propio demonio estaba allí, disfrazado de penitente, intentando engañar a uno de los mayores guerreros de Cristo. Padre Pío, sin vacilar, usó su poder espiritual y su fe inquebrantable para confrontar al espíritu maligno. Ordenó, en el nombre de Jesucristo, que el demonio dejara ese lugar santo. Sus palabras resonaron con autoridad y poder, y tras un enfrentamiento breve pero intenso, el demonio fue expulsado, derrotado por la fuerza de la fe de Padre Pío. El confesionario, antes cargado de tensión, se llenó de una profunda paz, un testimonio de la victoria divina. Este episodio no solo refuerza la santidad de Padre Pío, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de la realidad de las batallas espirituales.
Nos muestra que, con fe y confianza en Dios, podemos enfrentar y vencer las fuerzas del mal. La valentía y la autoridad espiritual de Padre Pío son un ejemplo inspirador para todos los cristianos. Padre Pío, tras el enfrentamiento, volvió a su rutina con la misma humildad y dedicación de siempre. Nunca buscó reconocimiento o gloria personal, sino que siempre atribuía sus victorias espirituales al poder de Dios. Su humildad y su visión de sí mismo como un simple siervo de Dios son uno de los aspectos más admirables de su santidad. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de que, con fe y confianza en Dios, podemos enfrentar y vencer cualquier adversidad espiritual. La vida de Padre Pío es un ejemplo inspirador de cómo la oración, la devoción y la confianza en la protección divina pueden fortalecernos contra las fuerzas del mal. Su victoria sobre el demonio en el confesionario es un testimonio duradero de la fuerza de la fe y de la autoridad espiritual que podemos alcanzar cuando estamos en comunión con Dios. El legado de Padre Pío está marcado por su humildad, servicio incansable y profunda devoción a Dios. A pesar de sus dones místicos y de las intensas batallas espirituales que enfrentó, siempre se vio a sí mismo como un simple y humilde siervo del Señor. Su vida de santidad y dedicación dejó un impacto duradero, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Padre Pío siempre vivió una vida de simplicidad y humildad. Incluso con su creciente fama y la afluencia de peregrinos al monasterio de San Giovanni Rotondo, mantuvo una actitud humilde y centrada en su misión divina. Nunca buscó reconocimiento o gloria personal, sino que siempre atribuía sus logros al poder y la gracia de Dios. Esta humildad es un poderoso testimonio de su verdadera grandeza espiritual. Su servicio a los fieles era incansable. Padre Pío pasaba largas horas en el confesionario, escuchando confesiones y ofreciendo orientación espiritual. Se dedicaba a la oración y a la celebración de la misa con profunda devoción. Su vida era un ejemplo de servicio abnegado y amor al prójimo, reflejando el propio amor de Cristo. Muchas personas encontraron consuelo, sanación y renovación espiritual a través de su intercesión. Padre Pío también fue un ejemplo de compasión y empatía. Entendía las luchas y sufrimientos de las personas y ofrecía apoyo espiritual y emocional. Su capacidad de leer las almas y discernir sus necesidades espirituales le permitía ofrecer consejos precisos y orientación que transformaban vidas. Siempre estaba disponible para ayudar, consolar y guiar a quienes buscaban su ayuda. Su devoción a la Virgen María era otra marca de su espiritualidad. Padre Pío frecuentemente se refería a Nuestra Señora como su Madre Celestial y buscaba su intercesión en todas sus batallas espirituales. Animaba a los fieles a confiar en la protección y el amor de María, y su propia vida era un testimonio de la eficacia de esta devoción. Padre Pío también dejó un legado duradero a través del trabajo social. Fundó la Casa Sollievo della Sofferenza, un hospital que ofrece cuidados médicos y espirituales a los enfermos. Este hospital, que continúa operando hoy en día, es un ejemplo de su visión de que la caridad y el cuidado de los necesitados son parte esencial de la misión cristiana. Su obra social es un testimonio de su compromiso con el servicio al prójimo. Después de su muerte en 1968, la influencia de Padre Pío continuó creciendo. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, y su santuario en San Giovanni Rotondo sigue atrayendo a millones de peregrinos. Su legado de humildad, servicio y devoción sigue inspirando y fortaleciendo la fe de personas en todo el mundo. Padre Pío es un modelo de santidad que nos llama a vivir una vida de profunda fe y servicio abnegado a Dios y al prójimo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la vida de San Padre Pío, un santo cuyas batallas espirituales y profunda fe continúan inspirando a millones en todo el mundo. Su vida es un poderoso testimonio de la fuerza de la oración, la humildad y la devoción inquebrantable a Dios. Esperamos que esta historia haya fortalecido su fe y ofrecido nuevas perspectivas sobre la santidad y la lucha espiritual. No olvide dar me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para más historias inspiradoras sobre los santos de la Iglesia Católica. Hasta la próxima, y que la luz de Cristo esté siempre con usted y su familia. San Padre Pío, ruega por nosotros.